Nos va a dar cátedra casi de lo que se trata, en cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena en la profesión. Está con nosotros Armando Arredondo. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. De entrada, yo creo que es bien importante, en algún momento de nuestra infancia escuchábamos que habían las clases en la primaria de ética. Ahora ya no existen, creo que las quitaron de estos sistemas educativos y no sabemos ni siquiera qué es ética. Entonces me gustaría que aterrizamos primero el término y después vayamos desglobando en cuestión profesional. Claro que sí. Vamos a entender a lo que es la palabra ética como el carácter de cada uno de nosotros, el carácter de cada persona para realizar determinada actividad. Ok, entonces así está precisamente. Así está establecido como el carácter. ¿Y cómo podemos entonces agregar la ética a nuestra profesión? Porque siempre creemos, ay, a los maestros o ay, a los políticos, pero la ética se aplica en todos los rubros. Vamos a hacer una separación. Lo que es la ética personal va con todos aquellos principios que me rigen a mí desde mi educación y mis valores que desde casa fui aprendiendo. La ética profesional son todos aquellos valores y principios que me rige una profesión. Ok, y es que en este aspecto, siempre como lo menciona Monse, nos vamos con la ética de la gente que está dedicada a la política o las personas que trabajan en un sindicato, por ejemplo, o en una empresa, pero también aquellas personas que tienen su propio negocio deben de tener ética, porque es una profesión lo que están realizando. ¿Qué sucede en nuestros tiempos que esta ética a veces se pierde o qué valores son los que debemos de nosotros reconocer en una ética profesional? Bueno, lo principal es el realizar una actividad de buena manera y ofrecer un servicio a otra persona, a otra gente, con un término de calidad en la excelencia. ¿Por qué? Porque podemos aprender muchos valores, podemos tener mucha educación, podemos aprender muchas cosas a nivel profesional, una carrera o algo, pero si no las llevamos a cabo porque mis principios morales o de educación no me lo permiten, es donde ya no podemos estar hablando de una situación como esta. Oye, Armando, el talón de Aquiles de la ética podría ser la falta de congruencia, que prometemos, decimos, pero no corresponde con lo que hacemos. Ya sea un político, ya sea una tienda departamental que te ofrece tal, pero a la mera hora la calidad no es la misma, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y aquí hablamos mucho de lo que es la falta de respeto y la deshonestidad también que se da hacia uno mismo. Yo luego les comento, antes de conectar tu lengua, por favor, primero conecta tu cerebro para que seas congruente con lo que dices y con lo que haces. Simplemente, ética personal, vamos a referirnos a todas aquellas situaciones en las que yo voy a decir que voy a cumplir algo, que te voy a llevar a hacer no sé qué cosa, te lo cumplo. Y puedo fallar incluso, pero en la ética profesional hay principios y valores establecidos que yo no puedo fallar a esos valores que me dio una profesión, que me dio una carrera, que me dio una licenciatura. No puedo fallar a esos principios que otorga una profesión. Porque el punto clave acá es también que muchas veces no nos damos cuenta de esto, no somos congruentes y, por ejemplo, en una empresa a veces te comportas de cierta manera o realizas ciertas actividades y uno considera que eso es a nivel personal normal, pero en cuestión de profesión no puede ser tanto así. ¿Cómo es que podemos nosotros darnos cuenta de esta parte? Bueno, aquí lo principal, desde que se está teniendo uso de razón, aquí tiene mucho que ver también lo que es la educación desde casa, desde educarte con la honestidad, con el respeto, con el fortalecimiento de límites, para que ya en un grado más avanzado en un futuro yo pueda nada más cimentar toda esa educación que he llevado a cabo. Claro. Porque si yo estudio una licenciatura, por ejemplo, y después quiero adquirir cierta ética, ciertos valores, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque va a haber otro tipo de cuestiones que probablemente yo vaya a llevar a cabo independientemente de si es ético o no. Lo comentamos, por ejemplo, con lo que es la cuestión de los políticos, dentro de un sector de la sociedad, mismos como en mi misma profesión, psicólogos, comunicólogos, vaya, etcétera, arquitectos de y todo demás. Lo que involucre así es cada una de estas profesiones. ¿Qué sugerencia nos puedes dar? Sobre todo me pongo en el papel de un jefe. ¿Cómo aplicar una ética profesional o como empleado, cómo compartir esta ética profesional a quien está a tu lado? ¿Cómo puedo dar estas sugerencias para que vayamos hacia la misma meta u objetivo? Aquí viene importante, hay que modelar con el ejemplo. La palabra como tal, modelar con el ejemplo es estar haciendo yo todas aquellas actividades, todas aquellas cosas
para que de esta manera mis empleados y demás, quien esté a mi cargo, puedan ver que yo soy el primero en cumplir con todas aquellas situaciones que yo estoy exigiéndote a ti como mi empleado, como mi trabajador. Oye, a ver, ¿qué no sería ético? Te pongo ahí un ejemplo. Un médico que de pronto dice, no, es que la salud es muy importante, y él ve cuestiones que tienen que ver con, no sé, efisema pulmonar, y él lo que hace es fumar. ¿Eso es ético o no es ético a nivel profesional? No es ético a nivel profesional. Pero sucede mucho, ¿no? Sucede bastante, es algo, yo me atrevería a decir que es algo también incluso muy común que ocurre. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy psicoterapeuta, que soy psicólogo, y tengo mi vida toda hecha un desastre y no sé ni qué hacer con los problemas y demás, eso ya no estamos hablando de una ética tampoco. Claro, en la parte de reconocer que soy ser humano, pero que indiscutiblemente tengo que cumplir, debo de hacerlo al 100% de manera correcta, lo que demanda mi profesión. Hacemos esta separación, ¿eh? Una cosa es lo que tengo que hacer a nivel personal, como profesional, ¿no? Y otra lo que tengo que hacer a nivel profesional. Oye, pero siempre como mexicanos le echamos la culpa al jefe, ¿no? Por decirte algo. Ay, pues si el jefe no lo hace, menos yo. Nos vamos por esa salida fácil. Yo le llamo la salida de emergencia. A ver, cada quien tiene su ética profesional en lo que hace, ¿no? Es como todo. Habrá presidentes, habrá políticos, habrá maestros, habrá barrenderos, sí, pero cada quien se rige bajo su propia ética, no personal, profesional, de lo que haces, de tu carrera, de tu servicio, etcétera, etcétera. Así es. Y aquí algo bien importante. Primero, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Sí? ¿Y qué debo de ocuparme para hacer y generar una congruencia con mi persona y con mi profesión también? Bien importante, congruencia con mi profesión y congruencia con persona. Porque estas son cosas que realmente no se enseñan mucho o a nivel muy serio en cuestión de la educación. Tú vas aprendiendo, por ejemplo, a ser psicólogo o comunicólogo, o empiezas a ser médico, cualquiera de esas profesiones, pero no te dicen de qué manera debes de comportarte ya en el campo profesional. ¿Qué sucede? Que lamentablemente muchos de los alumnos o los chicos que egresan llegan al área de trabajo y no saben realmente cómo se maneja a nivel profesional. ¿Qué tips se les puede dar a estas personas? Claro que sí, y qué bueno que toques este punto. En cada profesión hay establecido ya un colegio de profesionales, de profesionistas, en donde allá en casita pues pueden acudir si por ejemplo requirieran de los servicios de un médico, de un psicólogo, de alguna persona profesionista, vaya, ustedes pueden acudir a estos centros donde les van a dar todas las referencias posibles, porque aquellos que tratamos de llevar una ética de manera correcta, de manera adecuada, pues pertenecemos a un colegio de profesionales, de profesionistas. Y a veces no lo tenemos, ¿no? Y nos perdemos en ese andar, y de verdad es que sucede mucho. Las nuevas generaciones piensan que es la escuela, que es una continuidad de su escuela el llegar a una empresa, entonces no lo toman con seriedad. Y ahí, como a nivel ética, me gustaría hablar qué detalles tú consideras, ¿no? El tiempo, cómo referirte a tus jefes, cómo trabajar con tus compañeros, o sea, este tipo de cosas. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Bueno, en relación a todo esto, el tiempo y qué cosas o de qué manera puedo comportarme con los demás, aquí en este sentido sí es bien importante. En toda profesión siempre hay lo que es una materia de ética profesional, o de lo que yo puedo hacer después de salir de una institución, salir de una escuela, salir de una especialidad. Aquí la única situación es cómo llevarlo a cabo. Bueno, aquella persona que esté llevando a cabo una situación médica, un comunicólogo, un psicólogo, y esté llevando a cabo desde el momento en que llega a mi consultorio, desde el momento en que llega aquí, yo le doy como todo lo relacionado con la cuestión esta de cómo me puedes ayudar, qué puedes hacer, cómo voy a enfrentar a situaciones diversas y demás, pues darle a toda aquella persona las referencias totalmente al 100% de mí. Y una bien importante, no se acostumbra al ponerle a veces en diferentes profesiones los títulos o traer como la cartera para, mira, sí soy especialista, profesionista, no. Bien importante y que no se pase. Pedir siempre el número de cédula profesional si yo desconfío de aquella persona, para de esta manera pues ya tener certeza de lo que estoy haciendo y a dónde estoy acudiendo. De cómo está viviendo. ¿Qué hacer cuando tenemos problemas, tal vez yo como empleado con mi jefe, en donde hay choques de ética? ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Porque también donde manda capitán no gobierna marinero. Precisamente eso, ¿no? ¡Qué rudo! Y ya tengo que estar pues ya de manera interna a tratarlo de
de arreglar esta situación, porque hay otra parte dentro de lo ético. Ajá. Pues no puedo estarle como que faltando al jefe o cuestionándolo con las situaciones que él o indicaciones que incluso me ¿Y si dé tú a como mí. empleado te sientes incómodo? Bueno, si yo como Ay, empleado ¿qué hago? me siento incómodo, Ajá. pues voy a algo bien fácil. Renuncio. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? Si mis necesidades es no estar aquí y tengo la oportunidad, pues ¿saben qué? Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí, y si no, pues ahora me toca aguantar. Es lo que decir, pues Y es no, que la es bien tolerancia. complejo, sí, tener tolerancia. Cuando hay ética profesional hay que tener tolerancia, hay que tener valores así muy puntuales. Y es que trabajar en una empresa, por eso siempre que entras a una empresa te deben dar un curso de inducción. Eso. Cuando te dan un curso de inducción te das cuenta de cómo precisamente es que laboran ahí, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, está prohibidísimo que tengan parejas dentro de la empresa. Sí. Esa es una de esas situaciones, son éticas profesionales, pero hay otras empresas que lo respaldan inclusive y dicen, respetan. bueno, el esposo trabaja en tal departamento y acá está la mujer y no pasa nada. Pero creo que esto debemos de, como profesionistas, sí conocerlo en el momento que tú ingresas y saber que no es un campo de trabajo, que no es un campo de juego, es un campo de trabajo esto, ¿no? Claro. Y aquí algo bien importante, a nivel empresarial se maneja lo que es la deontología, que precisamente habla de todas estas situaciones y cuestiones de inducción a mi propio personal, y que toda empresa y que toda situación lo debe de llevar a cabo para cumplir con normas ya establecidas. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué ocurre cuando muchas veces como empresa ya están establecidos, ¿no? Los fundamentos de ética, estos son los reglamentos, tú sabes si le entras o con permiso va. ¿Qué hacer cuando alguien de tus empleados, que es buen elemento, está flaqueando? Bueno, como jefe primero, Sí. pues hay que hablar con él y recibe una llamada de atención. Si vuelve, y donde se le dice que si vuelve a reincidir, pues se va a prescindir de sus servicios. Como Por tal, muy buen elemento que por seas, muy buen elemento ¿no? que sea. Porque si es un buen elemento, seguramente va a poder llevar a cabo las instrucciones que yo le estoy dando y que continúe. Y muchas de las veces sucede de que si yo me considero un excelente elemento, ¿qué voy a hacer? Ay, mi jefe no tiene razón. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Oye, pero fíjate, hay muchas personas que, por ejemplo, no trabajan en una empresa, pero tienen su propio negocio, ¿no? Una tienda en alguna zona de la ciudad, en un mercado tienen algún puesto, son comerciantes, son mecánicos, etcétera. ¿Ellos cómo pueden infundir la ética o cómo pueden hacer que esto sea también traslado? Porque muchas veces él es el jefe y sus hijos son los que van tomando como decisiones luego, pero a veces no se las infundamos, inclusive en familia. No hay algo muy como establecido en este sentido, dado de que no hay un documento o algo que lo haga ser como un profesional. Pero aquí sí algo bien importante, negocios, cuando se relacionan con amistades o que se relaciona, por ejemplo, con familiares, no es ético el llevar a cabo este tipo de, pues, de comercio, de trabajo, ¿no? Y ahora aquí también, ¿qué ocurre? Cuando yo soy el jefe y a mi cargo están 2, 3 hijos, común, bronca siempre va a existir. Va a haber necesidades que van a implicar cuestiones económicas y que en un determinado tiempo pues voy a salir ya mal con lo que es mi familiar, con lo que es mi papá, con lo que es mi mamá. Oye, y también la ética profesional, y como bien lo dice Krishna, no necesariamente tiene que ser en una empresa, puede ser en un puesto de mercado. Muchas veces cuando estás viendo una fruta o una verdura descompuesta, oye, no es ética, te la voy a vender, Te la vendo, ¿no? sí, claro. A ver, permítame, retiro el producto, no solamente frutas y verduras, a lo mejor las latas que ya están con la fecha de caducidad, Monse, claro. con el ¿Cuántas veces mecánico, hemos hablado? claro. Ahí puede entrar, ¿no? La ética profesional, que muchas veces consideramos que nada más es en una empresa. Ahí puede entrar, pero también es mucha responsabilidad del consumidor en este sentido, ¿no? De qué es lo que va a consumir, qué es lo que va a comprar. Porque la mayoría de las veces, hablando de necesidad, las personas no sé de qué manera a veces se hagan de una caja de jitomates o algo, independientemente de cómo esté, lo que me interesa a mí es venderla y demás. Y en este tipo de situaciones yo debo tener mucho cuidado de si lo compro o no. Hablar de una cuestión ética sería muy difícil. Aquí ya más bien diría de una cuestión de honestidad para la persona que le estoy vendiendo mi producto, porque la mayoría de las ocasiones son comercios que no están establecidos, sí. Es gente que llega cada semana y si bien nos va la volvemos a ver dentro de 8 días en el mismo lugar. Psicológicamente, de padre a hijo, ¿cómo se infunde esta ética? ¿Cómo le vas preparando para que a nivel profesional, una vez que termina alguna carrera, pueda él laborar de buena forma?
Bueno, psicológicamente, aquí necesito yo tener como papá, necesito tener congruencia con lo que digo y con lo que hago. Algo bien sencillo. Te hablan por teléfono, dile que no estoy. Sí. Y el hijo lo ve, el hijo lo escucha. Ese tipo de cuestiones, en un futuro, a mí me están diciendo que está bien realizarlas, que está bien hacerlas, entonces yo estoy cayendo en cuestiones personales en las cuales ya no voy a llevar a cabo bien este tipo de situaciones para que en un futuro pues, pueda exigir una ética o un profesionalismo de aquella persona. Pero ¿qué tal cuando ya eres profesional, ya sabes de ética, pero no la pones en práctica? Saludos a los profesores, algunos maestros que dices, oye, espérame, pues tú eres maestro, te estamos pagando y no das clases, ¿dónde queda esa ética profesional? No, pues ahí ya no. ¿Qué ejemplo estás dando a tus alumnos? Así es. Tan fácil, ¿no? Así es. Y ahí ya no existe esa ética profesional, porque si a alguien le preguntas esto, que sea maestro, te va a decir, no, es que yo tengo que cumplir con cuestiones, tengo que cumplir con cosas que me exigen y demás. Bueno, pues entonces no eres ético. Claro. ¿Me explico? Pues no. Que claro. Muchos maestros están entre la espada y la pared, ¿no? El punto de que, oye, yo quiero dar clases, pero sabes que también está un sindicato que me está forzando a etc, etc. Pero no es ético. Sí. Pero ya entramos en un dilema. No, ya entramos, claro. Y es lo mismo, ¿no? La cuestión política tiene mucho que ver con esta situación y lamentablemente pues sí vivimos donde se hacen una serie de toma de decisiones que debemos de, a veces, sí consultar primero a nuestra mente un poquito, porque hay que ser congruentes entre lo que hacemos y decimos. ¿Nos puedes dar tus formas de contacto, por favor, Armando? Claro que sí. Sí, es a mi correo de psicólogoarmando@yahoo.com.mx o al teléfono 317-1907. Gracias, Armando. Felices fiestas. A ustedes. Igualmente, felices fiestas. Gracias, Armando, por acá. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa, Monse. Claro, hacemos una breve pausa, pero seguimos con más aquí en Hoy Michoacán.